Seguimos en geopolítica de este día y vamos a mandar la excusa a ustedes del señor embajador de Venezuela que estaba pautado, pero se presentó una cuestión de esas cosas que se presentan en ese oficio de los diplomáticos. Pero sí está el doctor Larry de Boe Márquez, que es un abogado. El currículum que vi es bastante grueso, muy activo, y ahora mismo es el director ejecutivo secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos, que depende de de la vicepresidencia de la República de Venezuela, que dirige directamente de Delcy De Rodríguez, Delcy Rodríguez, correcto. que es la primera vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela. Buen día, doctor. Bueno, buenos días y gracias por la invitación y por el espacio para poder compartir con el pueblo dominicano, ¿no? Que es un pueblo hermano de Venezuela. Y bienvenido a la República Dominicana. Me he traído 3 tomos. Uno es El Imperio contra Venezuela, que lo escribe ¿quién escribe este? Es una publicación del Ministerio de Comunicación e Información. Bueno, esta es una recopilación de Germán Sánchez Otero, el antiperiodistas, o sea que ese me va a interesar bastante. ¿Lo quiere ver para allá? No. Cuando lo tenga me avisa. Y entonces, este otro que también tiene cifras económicas muy importantes, la mano visible del mercado, guerra económica en Venezuela. Esto lo escribe Pascualina Curcio. Vamos a hacer una gran... ¿Tú lo quieres ver? Lo ponemos así. Ahí está. El otro. Lo ponemos así. Y el otro así. Bien. Que recogen importantes, interesantes, según me han dicho ustedes, datos importantes y revelaciones de todo lo que ha sido esta brutal agresión que ha venido resistiendo Venezuela de los últimos 4 o 5 años. Un ataque bestial en todos los sentidos. Solo ha faltado ya el ataque militar, y ganas no le han faltado. Ganas le han sobrado a muchos, a Estados Unidos, a Colombia, a Perú, que han sido los más beligerantes contra Venezuela de una manera totalmente irracional. Entonces, solo ha faltado eso. Explíquenme cómo ustedes resisten tanta agresión y todos los días un episodio nuevo de esta guerra en varios flancos que libra el chavismo. Así es, yo creo que no hay mejor manera para calificar lo que es una guerra de intensidad que ha vivido nuestro pueblo desde el año 1999, ¿no? Desde que el comandante Hugo Chávez llegó al poder por la vía democrática, electoral, y al ver los factores de poder que no pudieron captar al comandante Chávez para manejarlo y que respondiera a sus intereses, se inició contra Venezuela todo un esquema de agresión continuada que tuvo expresiones como por ejemplo el golpe de Estado del abril del año 2002, sí, donde el presidente Chávez fue depuesto por 47 horas, golpe de Estado que fue avalado por algunos gobiernos del mundo, que fue avalado por organismos como la Organización de Estados Americanos, ¿no? Que pudo ser derrotado gracias a la movilización del pueblo y a la labor de las Fuerzas Armadas leales pues, a la Revolución Bolivariana, pero que es una agresión que ha continuado durante todos estos tiempos a través del ejercicio de la violencia, de ejercicio de fórmulas no democráticas, del desarrollo de la política, pero que a partir del sensible fallecimiento de nuestro comandante Hugo Chávez, pareciera que se tomó la decisión de
no permitir ya por más tiempo la permanencia del chavismo, de la revolución bolivariana en el poder en Venezuela. Y se ha hecho uso de una vieja herramienta de agresión que nuestro continente conoce bien, que es la agresión económica, ¿no? Con el fin de generar las condiciones internas que favorezcan una ruptura no democrática en la continuidad de un gobierno en el poder, ¿no? Es una experiencia que no hay que esperar la desclasificación de documentos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chile, hubo que esperar unos años para que se desclasificaran los documentos y conocer esa instrucción del presidente Richard Nixon, que dijo que era necesario hacer chillar la economía de Chile para que el gobierno de Salvador Allende terminara derrocado con un cruento golpe de Estado, como ocurrió en el año 73. Y aquí no hay que esperar la desclasificación de documentos. Ahí vinieron las huelgas de camioneros, de empresarios, la iglesia, toda esa vagabundería. Todo el bloqueo que le hicieron a Chile y a su economía para generar las condiciones que terminaron en el golpe de Estado. En el caso de Venezuela se dice de manera frontal, ¿no? Los voceros del Departamento del Tesoro han dicho que su objetivo es asfixiar la economía de Venezuela para producir un cambio de régimen. El presidente de los Estados Unidos ha dicho que él no descarta el uso de la amenaza militar, de la fuerza militar, para cambiar el régimen en Venezuela. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, violando todas las normas del derecho interamericano y repitiendo una de las más lamentables páginas de la historia de la Organización de Estados Americanos, que en el pasado, por cierto, que este mismo país avaló y apoyó agresiones militares contra pueblos libres, contra pueblos hermanos. Bueno, eso es lo que se está desarrollando contra Venezuela. Y por supuesto, una acción de esa naturaleza tiene consecuencias, genera heridas en el seno de nuestra población. Claro. Y esas heridas, por supuesto, traen consecuencias que se extienden mucho más allá de nuestro territorio, ¿no? Es Venezuela un pueblo que está allí resistiendo, sobre todo por su convicción de ser libre, ¿no? De poder decidir de manera soberana, espontánea, cuál es el destino, el rumbo político que desea seguir y que no acepta tutelaje desde el extranjero. O sea, uno que le ha venido dando seguimiento a todo este proceso, primero del fortalecimiento del chavismo y luego de las agresiones, uno dice, pero ¿y cómo ha podido resistir Venezuela? ¿Cómo ha podido resistir el gobierno chavista? Meses y meses de movilizaciones, agresiones, incendios, asesinatos, quema de personas incluso en la calle, eso está ahí vivo todavía. Entonces las sanciones económicas a los funcionarios, asfixia a la empresa venezolana que no tiene cómo conseguir el abastecimiento de materia prima, falta de productos ostensibles y entendibles. Venezuela, que la gente tiene dificultades para acceder a muchos productos, presiones inmensas para que hagan elecciones. Cuando plantean las elecciones, entonces dicen que no, que en esa fecha no, y luego que no participan. Y uno se pregunta, ¿y cómo ha podido resistir Venezuela estas embestidas? Bueno, y ahí hay dos elementos que yo considero clave. Uno, la organización de nuestro pueblo. Si algo se ha venido trabajando desde la Revolución Bolivariana desde el año 1999 es los procesos de organización y de empoderamiento de nuestro pueblo, ¿no? Que se siente parte activa del proceso político que se desarrolla en el país, ¿no? No lo ve como un gobierno que está ya lejano, que está cercano, sino que siente que las agresiones que se hacen contra Venezuela son contra él mismo, ¿no? Sí. Y por eso sale en primera fila y tiene una capacidad de resistir toda esa agresión. Y el segundo elemento clave es la conciencia, ¿no? Que tiene nuestro pueblo, que sabe que solo con la Revolución Bolivariana es que ha podido ver mejorada sus condiciones de vida, el disfrute de derechos económicos
sociales, culturales, en todas las áreas. Es decir, es gracias a la Revolución Bolivariana que Venezuela pudo erradicar el analfabetismo y fue reconocido por la UNESCO. Es gracias a la Revolución Bolivariana que se han podido construir más de 2 millones de viviendas en 4 o 5 años, ¿no? Que hemos podido tener la segunda mayor matrícula universitaria del continente después de Cuba, la quinta matrícula universitaria del mundo, donde hemos podido mejorar las condiciones de vida de un número importante de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entonces la gente está consciente que el modelo de derechos humanos de la Revolución Bolivariana es el que le puede garantizar una mayor suma de felicidad posible, y está consciente que en estos momentos estamos viviendo un contexto de agresión concreta, que tiene impactos reales sobre la vida de los ciudadanos y las ciudadanas, porque Venezuela, históricamente, y eso es parte de los temas que nosotros hemos asumido desde el punto de vista autocrítico, hemos tenido un modelo económico que ha dependido fundamentalmente de la explotación y la venta del petróleo. Sí. Más del 90% del ingreso venezolano depende del petróleo. Y en consecuencia hemos tenido un modelo que ha dependido de la importación de productos terminados para la alimentación, para la salud de nuestro pueblo. Es decir, el componente de producción nacional es bajo en relación con el nivel de consumo que requiere o que tiene nuestra población, ¿no? Entonces allí se generaron las condiciones para que la agresión económica tuviera un impacto concreto. Eso fragiliza la economía. Por supuesto que lo fragiliza. Y allí el presidente Nicolás Maduro ha planteado algunas medidas estructurales a partir ahora del plan de crecimiento y recuperación económica para transformar esa realidad, ¿no? Para generar las condiciones que permitan ir hacia un nuevo modelo productivo que permita satisfacer desde adentro las necesidades de Venezuela. Venezuela tiene todo el potencial, todas las capacidades para poder satisfacerse de sí misma de todo lo que necesita su población. Tenemos tierra productiva. Yo no he entendido eso nunca. Agua. ¿Por qué con tanta tierra, tantos recursos naturales, gente dispuesta a trabajar, como la gente, el campesino venezolano, un trabajador? ¿Por qué con todos esos recursos nunca se ha podido? Bueno, es el modelo histórico, ¿no? Desde que hubo el boom petrolero en Venezuela, nuestros campesinos abandonaron los campos y se vinieron a las grandes ciudades, ¿no? Y a los grandes sitios productivos a vivir de la exploración y explotación del petróleo. Pero ahí faltó la dirección del Estado, ahí faltó la disposición del Estado, porque el Estado que traza la política. Es correcto, eso ha sido un elemento que nuestro presidente, tanto el presidente Chávez como el presidente Maduro, lo ha asumido como una autocrítica de la Revolución Bolivariana, que hemos hecho la transformación política, hemos hecho la transformación cultural, pero aún no hemos concluido el proceso de transformación económica, ¿no? Que nos garantice la plena independencia. Sí. Y entonces, en estos momentos, producto de temas como el bloqueo, estamos sufriendo impactos concretos, ¿no? Venezuela es un país que, si bien tiene capacidad de compra, porque tiene recursos para hacerlo, se encuentra limitado de poder ir al mercado internacional a comprar lo que su pueblo necesita, ¿no? Producto de ese bloqueo financiero. Yo cada vez que puedo lo digo, el ejemplo más común es, imaginémonos cualquiera de nosotros, cualquiera que nos está escuchando a esta hora, que tiene su quincena, su pago que le hace siempre su cuenta en el banco, y un día para otro deciden cerrarle la cuenta, congelársela. No puede usar la tarjeta de débito, no puede usar la tarjeta de crédito, no puede cobrar un cheque, no puede retirar del banco. Puede tener mucho dinero, pero si no puede usarlo, de nada le vale. De nada le vale. No, eso es lo que se está haciendo con Venezuela, donde se le ha cerrado el acceso a los mercados internacionales del sistema financiero internacional, impidiendo o dificultando la compra de los insumos que el país necesita. Nosotros, por ejemplo, importante que se sepa esto, en la práctica hemos estado imposibilitados de usar el dólar como moneda de intercambio internacional para comprar medicamentos, para comprar alimentos. Hemos tenido que utilizar otras monedas. Sí. Y eso, por ejemplo, genera costos adicionales a nuestra economía. Solo en este año, de julio de 2017 a julio de 2018, pareciera sencillo,
Pero esas operaciones de cambio, por no poder usar el dólar y tener que usar el rublo, el yuan, el euro, nos ha generado una pérdida de 20 millones de dólares, solamente en un año por ese concepto. Bueno, ese monto, 20 millones de dólares, para quienes nos están escuchando lo sepan, es equivalente a, digamos, el 100% del tratamiento para las personas con VIH que necesitamos en el país, ¿no? Que se perdió, producto de ese bloqueo financiero que se le impone a nuestro país y que ya es reconocido incluso por gobiernos que pueden no ser aliados a la revolución bolivariana, ¿no? El canciller de Brasil ha reconocido públicamente que su país tiene una deuda que pagar a Venezuela por 40 millones de dólares por concepto de venta de electricidad. Nosotros le vendemos electricidad al norte de Brasil, ¿no? Que le queda más cercana de Venezuela que de las centrales de energía de su país. Sí. Bueno, esos 40 millones no han podido ser pagados por Brasil porque los bancos no quieren aceptar transferencias que vayan dirigidas a la República Bolivariana de Venezuela. Eso es por miedo. Claro, es el temor a ser víctima de sanciones por parte del Departamento del Tesoro, que está al mando de unos señores que son absolutamente impredecibles, ¿no? No se sabe con qué reacción pueden tener contra cualquiera que decida cooperar, en este caso con el caso de Venezuela. Y ocurre, por ejemplo, también con los proveedores de bienes y servicios, ¿no? Nosotros, bueno, vamos a comprar el medicamento para, digamos, evitar la malaria, para el tratamiento de la malaria, una enfermedad tropical. Sí. Bueno, los proveedores nos dicen, ¿es a Venezuela? No, no se lo puedo vender a Venezuela, ¿no? ¿Sí? A pesar de que tenemos proveedores muy cerca del país, tenemos que comprarlo a cientos de kilómetros, miles de kilómetros, allá en India, para poder traer el tratamiento a nuestro país. Y eso genera más tiempo en que llegue, eleva los costos y por supuesto dificulta la atención de nuestra gente. Entonces sí, Venezuela, por supuesto, los venezolanos están sufriendo las consecuencias de ese tipo de acciones, que es un elemento bien interesante. Hace algunos meses, hace unas semanas más bien, se presentó en Naciones Unidas un informe de un experto independiente de Naciones Unidas que estuvo en Venezuela. Se llama el señor Alfred de Zayas. Él estuvo en Venezuela, un experto de la ONU, hizo un informe y lo consignó ahí en Naciones Unidas. Y en ese informe él dice que esas llamadas sanciones, que no son sanciones, ese bloqueo contra Venezuela, pudiera constituir un crimen de lesa humanidad, ¿no? Porque está sometiendo al pueblo más humilde, al pueblo más pobre, a pasar las penurias por un interés geopolítico de hacerse del dominio del poder político en Venezuela, ¿no? Eso es. Ocurre que los genocidas norteamericanos nunca han sido juzgados. El otro día Donald Trump amenazó con patear la Corte Interamericana, la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. Así mismo dijo, nosotros no vamos a reconocer a ese nivel de prepotencia y de arrogancia. Se maneja, entonces pueden hacer todo lo que entiendan que puedan hacer, conscientes de que no van a ser juzgados. Teóricamente. Nadie sabe. Vamos a la pausa y venimos de inmediato a continuar conversando con el doctor Larry DeBoe Márquez, un abogado y funcionario del gobierno venezolano. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Y seguimos hablando con el doctor Larry DeBoe, un funcionario y jurista venezolano. Hemos hablado bastante del caso venezolano, entonces, ¿qué lo trae por acá, por el país?
Bueno, vamos a estar aquí en una jornada de trabajo, vamos a estar participando el día de mañana miércoles en una conferencia en el marco del aniversario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿no? Sí. Donde vamos a estar un poco reflexionando sobre el rol de la Organización de Estados Americanos en nuestro continente, sobre todo desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿no? Donde esa organización siempre ha utilizado ese tema como un arma, como un instrumento para atacar o para señalar a aquellos países que no responden a ese interés geopolítico, ¿no? Y que ha sido potenciado con el bandido este que está ahora el secretario general, Almagro, frente a Venezuela, que para él Venezuela es, primero dice que es una dictadura, algo que no califica como dictadura, obviamente, pero él lo sabe, pero no esa es su arma. Entonces Almagro ha tenido esta conducta contra Venezuela. Los derechos humanos en Venezuela, que son un argumento también, los utilizan con supuesta violación de los derechos humanos. Todas estas reflexiones ustedes van a manejar estos elementos en esta reflexión. Así es. Por ejemplo, un elemento clave. ¿Cuál es el rol de un secretario general de un organismo multilateral como es la OEA, pero como también es las Naciones Unidas? Es un servidor de los gobiernos que integran esa organización, ¿no? Es una persona que debe velar por el respeto de las normas de la organización, que debe velar por la convivencia armónica entre los estados que la integran, ¿no? Sí. Todo lo que este señor al frente de la Secretaría General ha vulnerado, ¿no? Se han violado prácticamente todos los artículos del reglamento de esa organización para atacar a Venezuela, al presidente Nicolás Maduro, violando incluso a veces el propio quórum de toma de decisiones que tiene esa organización. Nosotros debemos recordar cómo, por ejemplo, el año pasado se convocó un consejo permanente, le correspondía al embajador de Bolivia presidirlo, lo destituyeron con una argucia jurídica avalada por el asesor jurídico de la OEA, hicieron una sesión y a pesar de que se necesitaban 18 votos para aprobar una resolución, ellos tenían menos de 18 y la declararon aprobada, ¿no? Es decir, toda una vulgaridad lo que se ha convertido ese organismo en su afán de atacar a Venezuela. Insistimos nosotros siempre utilizando el tema de los derechos humanos, ¿no? Se ha ahora invocado una supuesta crisis humanitaria, que es lo que se ha puesto de moda, ¿no? E invocando una doctrina internacional que se conoce como la responsabilidad de proteger, según la cual la comunidad internacional está facultada para intervenir militarmente en un país cuando ese país no pueda garantizar los derechos de su población, ¿no? Insisto, repitiendo las más terribles y lamentables episodios de la historia de nuestro continente, ¿no? Como ocurrió, ya lo decíamos, acá en la República Dominicana, ¿no? Y entonces en el caso de Venezuela se invisibilizan todos los logros y los avances que tiene nuestro país en materia de derechos humanos y se maximizan, en algunos casos se falsifican eventos para presentarlos como si fuera una política de violación sistemática en materia de derechos humanos, ¿no? Yo estoy seguro que, por ejemplo, muchos acá en República Dominicana no saben que Venezuela desde el año 2016 tiene, por ejemplo, un documento que es este, ¿no? Que es el Plan Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Que fue aprobado por nuestro presidente Nicolás Maduro. Primera vez en la historia que Venezuela tiene un Plan Nacional de Derechos Humanos, que es el que guía toda la acción de nuestras instituciones en esa materia. Y que por supuesto está dirigido a proteger los derechos de todos los ciudadanos. De todos los ciudadanos, lo contrario de lo que dicen. Que es hacia donde avanza la política de nuestro país, la inclusión plena de todos los sectores sociales, el disfrute de los derechos humanos para todos los sectores sociales. Y siempre se pone como ejemplo el tema de la violencia del año 2017, que siempre es interesante abordarlo, ¿no? Bueno, más de 4 meses de violencia de gran intensidad en las calles, ¿no? Donde se atacaron instalaciones militares, ¿no? Habría que preguntarse cuál sería la reacción que tendrían autoridades policiales o militares
en otros países de la región. En Estados Unidos, En por ejemplo. Estados Unidos, si alguien decidiera ingresar por la fuerza o atacar una base militar. Te aseguro, Barren a todo el que está ahí. así es. No habría ni un detenido, ¿no? No. En el caso de Venezuela, bueno, fueron meses de ataques contra instalaciones públicas, contra instalaciones militares, contra la Fuerza Armada. Se quemaron a personas simplemente, tú lo decías, Sí. ¿no? Por el hecho de su color de piel o porque parecía ser sospechoso de simpatizar con el chavismo, ¿no? Y allí hubo una respuesta del Estado como política general de respeto a los derechos humanos, ¿no? Eso no quiere decir que no hayan ocurrido casos aislados, ¿no? Claro. Donde funcionarios se apartaron de esa orientación que da la Constitución, que da la ley y que dio el presidente y hayan vulnerado los derechos humanos de las personas. Pero bueno, esos casos fueron inmediatamente repudiados por todas las instituciones, están detenidos y están sometidos a la justicia, ¿no? Que es un elemento clave, que es un elemento importante, ¿no? A diferencia de lo que ocurría en Venezuela antes del año 1999, ¿no? Nosotros tuvimos, por hablar solo de un episodio, el Caracazo. Sí. El Caracazo 1989, ¿no? Febrero. Donde la Fuerza Armada reprimió con el uso de la fuerza con fusiles. ¿Cuántos muertos hubo? Bueno, según las cifras oficiales del gobierno de la época, cerca de 200. Súmale- Según súmale cifras 400. de las organizaciones sociales no gubernamentales, fueron más de 2.000 personas asesinadas, ¿no? Y no hubo ni una sola persona procesada por esos acontecimientos ni condenada. Y además, cuando usted busca en los informes de la OEA, de la Comisión Interamericana No de Derechos figuran. Humanos, no figura nada, ni un comunicado No. de prensa diciendo estamos preocupados por lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no? Entonces es una doble moral, ¿no? Con el tema de los derechos humanos, donde en Venezuela todo estaba perfecto porque gobernaban los que respondían a mi interés geopolítico. Exacto. Y ahora todo está mal, ¿verdad? Porque quienes gobiernan han decidido Yo no lo puedo de manejar. manera autónoma disponer de los recursos que tiene nuestro país, ¿no? Que no son poca cosa, ¿no? Es la mayor reserva de petróleo del planeta, una de las mayores reservas de gas, una de las mayores reservas de minerales estratégicos, de oro, de coltán. Es decir, hay toda una potencialidad allí económica que es muy atractiva para quienes tienen la principal economía del mundo, que es una máquina de tragar recursos que no se da abasto para satisfacerse por sí misma. Entonces mañana en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la Biblioteca Pedro Min, ¿a qué hora va a ser? Es a las 5 de la tarde. Bueno, ¿quiénes van a estar allí? Bueno, y vamos a estar con el embajador, el equipo y bueno, compartiendo con todos quienes deseen participar y sumarse a esta importante jornada de reflexión, sobre todo destacando ese aniversario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿no? Muy bien. ¿Hacia dónde camina ya brevemente este proceso frente a estas agresiones? ¿Va a poder resistir la población? Sí, Venezuela avanza hacia un proceso de recuperación progresiva, ¿no? Y yo digo que ya se empiezan a ver los primeros síntomas, ¿no? Así como cuando una persona está enferma y uno se alegra cuando ya van 2 noches seguidas que no le da fiebre o que empiezan a mejorar sus defensas, digamos así. Y que está comiendo. Y que está comiendo y que empieza a moverse. Bueno, así empieza a ocurrir con Venezuela. Ya hay indicadores desde el punto de vista social que empiezan a volver a la situación de normalidad. Nosotros tuvimos picos en el repunte de algunas enfermedades producto de ese mismo bloqueo que no pudieron llegar a tiempo las vacunas. Bueno, ya empiezan a bajar los casos de sarampión, los casos de malaria, los casos de otras enfermedades que surgieron en el país. Empieza a producirse una recuperación del poder adquisitivo de nuestra población, ¿no? Donde hubo un incremento significativo del salario producto de este nuevo plan de recuperación económica que ha puesto en marcha nuestro presidente. Se ha retomado la libre convertibilidad de las divisas, se han generado mecanismos para el desarrollo de la producción nacional y allí se ha producido un síntoma de la mejoría, ¿no? Que es que, bueno, miles de venezolanos y venezolanas que en algún momento salieron del país buscando mejores condiciones de vida en la región, empiezan a regresar
a Venezuela, ¿no? A la fecha van más de 8.200 venezolanos que han pedido el apoyo del Estado y han regresado a Venezuela con el apoyo de nuestro gobierno, ¿no? Que ha mandado los aviones para traerlos de los países donde se fueron creyendo que iban a tener mejor educación, mejor salud, mejor trabajo, mejor vivienda que la que tenían en Venezuela, y que cuando llegaron se consiguieron con una realidad que los hace valorar lo que tienen en su país. Se encuentra que son extranjeros y que no, en algunos casos aquí, por ejemplo, la República Dominicana, bienvenidos todos, siempre. Pero en otros países se han encontrado con hostilidad. Así es, y se ha conseguido con una situación que no siempre es el modelo de derechos humanos que tiene la revolución bolivariana. Te puedo decir un ejemplo. En Venezuela, usted apenas cumple 55 años si es mujer o 60 si es hombre, ya inmediatamente usted se le aprueba su pensión del Seguro Social, su pensión de vejez. Así usted nunca haya cotizado o haya pagado la seguridad social. Bueno, ¿en cuántos países de nuestro continente eso es así? No hay ninguno. ¿En cuántos países de nuestro continente eso es así? No conozco ninguno. Entonces son elementos que la gente se va dando cuenta que esa propaganda a veces que se hace en el extranjero contra el país no tiene esa asidero en la realidad y deciden retornar, ¿no? Ya son incluso 95 venezolanos y venezolanas que estaban aquí en República Dominicana y que han regresado en un primer vuelo a Venezuela, pero son más de 100, ¿no? Los que ya están registrados para regresar al país desde aquí de República Dominicana, ¿no? Eso nosotros sin duda lo leemos como un síntoma, ¿no? De que comienza una recuperación económica y que Venezuela va rumbo a esos niveles de prosperidad que le pudo garantizar a nuestro pueblo durante el año 2012, el año 2011, que fueron el punto más alto, ¿no? De satisfacción y felicidad para nuestro pueblo. Bueno, gracias, Larry. No, gracias a usted por la invitación. Por ejemplo, quiero decir que los venezolanos que están aquí son bien tratados, bienvenidos, porque nosotros hemos sido bien tratados y bienvenidos a Venezuela durante toda la vida. Así que aquí no hay problema. Así es. Gracias al doctor Larry DeBoer, funcionario de la Vicepresidencia de la República de Venezuela, por estar acá con nosotros. Vamos a recordar que mañana tiene una conferencia, un conversatorio más bien, en la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Gracias a ustedes por su atención el día de hoy. Mañana Geopolítica volverá a las 11 de la mañana. Sigan ahora con EN Meridiano.